Bueno, entonces como lo había explicado en el video anterior, si nosotros tenemos eh, dos puntos, entonces por esos dos puntos va a pasar una única recta. En la primera parte que vimos, hablábamos sobre si a nosotros nos dan la ecuación de una recta, que recordemos que la ecuación de una recta era de la forma y igual mx más b, donde esta m es la pendiente y b era el punto de intersección con el eje y. Entonces, si a nosotros nos dan esa ecuación, podemos nosotros encontrar dos puntos que usualmente son los puntos de intersección con los ejes, el punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X, y con eso trazamos la gráfica de la recta. Ahora vamos a considerar que nos dan dos puntos. Nos dan dos puntos en el plano cartesiano y lo que necesito es, para que me comprendan, si nosotros tenemos aquí el plano cartesiano y yo conozco dos puntos de ese plano, que serían esos dos, entonces sabemos que por estos dos puntos pasaría una única recta, ¿no? Esa recta sería pues esta sería la recta, ¿no? Entonces es, la pregunta sería, ¿quién es esa ecuación? O sea, ¿quién es la ecuación de esa recta? Y igual a cuánto. Entonces, para responder esa pregunta es lo que se utiliza la ecuación punto pendiente. Entonces, vamos a considerar, entonces, voy a nombrarlos como P y Q a los puntos. Entonces, sea el punto P con las coordenadas x1, y1. Y el punto Q mayúscula con las coordenadas x2, y2. Entonces, sean P y Q dos puntos del plano cartesiano. Punto seguido. La ecuación de la recta y la voy a llamar a esa recta, la voy a llamar L mayúscula. La ecuación de la recta L que pasa por los puntos P y Q es dos puntos aparte. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación de la recta? Entonces, lo que vamos a hacer es primero encontrar el valor de la pendiente. Entonces, o mejor en lugar de escribir es, la ecuación de la recta L que pasa por los puntos P y Q cumple ¿qué mejor? Cumple que, entonces vamos a encontrar primero cuánto es el valor de la pendiente. Entonces, para encontrar el valor de la pendiente, lo que voy a hacer es restar, voy a hacer una división. ¿Una división entre qué? Entonces, lo que voy a restar es, no importa el orden cómo tomen los puntos P y Q, ¿sí? En este caso voy a tomar a P como el punto inicial y Q como el punto final. Entonces, lo que vamos a hacer en referencia es la segunda componente de Q, que en este caso es Y2, le voy a restar la segunda componente de P, que en este caso es Y1. O sea, como pueden observar, lo que estoy restando
son las componentes en y de los dos puntos, y2 menos y1. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí la voy a escribir esta en otro color. Coloquémosle en color verde, ¿sí? Y me estoy haciendo referencias a este, miren, a y2, la segunda componente de q, le estoy restando la segunda componente de p. ¿Mm? ¿Y entre qué voy a dividir? Vamos a dividir entre las componentes en x de p. Entonces sería entre x2 menos x1, de la misma forma. Entonces, si ustedes observan, es x2, que es la primera componente de q, coloquémosle color naranja, con la primera menos la primera componente de p. Y esas las voy a colocar aquí en el denominador. En el denominador. ¿Mm? Una resta. Entonces, con eso encuentro el valor de m. ¿Y m quién va a ser? M es la pendiente de la recta. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación? La ecuación de la recta, pues, tiene que tener variables x y y. Entonces, esas variables x y y van a estar relacionadas de la forma y menos, y ahí pueden escoger cualquiera de los puntos, el punto P o el punto Q. Yo voy a coger las componentes del punto P. Entonces, a Y le voy a restar la componente que tiene Y de P, es decir, Y1, la segunda componente. Y voy a multiplicar, perdón, eso va a ser igual. A M, que es la pendiente, el valor que encontré antes, ese M, lo voy a multiplicar por la variable X menos la componente en X del punto P, que en este caso sería X1. Tengan en cuenta que aquí lo voy a colocar del mismo color para que lo tengan en cuenta. El Y1 es el verde que está arriba en P. ¿Mm? Y el X1 es la primera componente en P, la que está en color naranja. ¿Mm? Entonces, esa sería la forma. Y lo que hacemos de aquí es despejar Y. Y esa será la ecuación de la recta. ¿Mm? Entonces voy a tomar un ejemplo para que quede claro. Entonces, por ejemplo, entonces, para hallar la ecuación de la recta, que pasa por los puntos, digamos que el punto P tiene coordenadas menos 1,2 y el punto Q tiene coordenadas voy a colocar, perdón, otro número aquí, por ejemplo, 3, menos 6, 3, menos 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar primero la pendiente. Entonces, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién es x1? ¿Quién es y1? ¿Quién es y2? ¿Y quién es y1? Pues en el orden
Vamos a escribirlos, si quieren, tal como lo tenemos aquí. En las componentes de P, este sería el valor de x1 y este sería el valor de y1. Es decir, x1 valdría menos 1 y y1 valdría 2. Y en las componentes de Q, x2 valdría 3 y y2 valdría menos 6. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, con eso ya conocemos quiénes son las componentes de P y Q. ¿Cuánto vale x1, y1 y x2, y2? Entonces vamos a encontrar la pendiente. Entonces, hallamos su pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente sería m igual. Voy a escribir la fórmula nuevamente. Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos a reemplazar. Y2. Y2 vale menos 6. Le debo restar y1. Y1 vale 2. Cuando este menos que aparece aquí es de fórmula y cuando y1 sea negativo, pues tenemos que utilizar ley de signos, menos por menos, que nos daría más. Entonces quedaría menos 6 menos y1 que vale 2 sobre x2 que vale 3 menos y x1 como es negativo lo voy a colocar entre paréntesis, que ese paréntesis me dice que debo utilizar ley de signos para terminar. Para hacer la operación, perdón. Entonces, ¿qué me quedaría en el numerador? Menos 6 menos 2 menos 8 dividido entre, y acá hago ley de signos, menos por menos más, me quedaría 3 más 1, menos 8 dividido entre 3 más 1, que el resultado es 4. Realizo la división, menos dividido entre más me daría menos, y 8 dividido entre 4 nos da 2. Entonces, eso significa que la pendiente de la recta vale menos 2. Ahora, ya que tengo la pendiente de la recta, entonces voy a encontrar ahora la ecuación. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación? Ahí está la fórmula. Y menos y1 es igual a m, que ya lo encontramos, que vale menos 2, multiplicado por x menos x1. Entonces vamos a reemplazar eso. Hallamos su pendiente, que es esa. Por lo tanto, su ecuación es. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La voy a volver a escribir acá. La ecuación de la recta es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale? Recuerden que esta y son las variables de la recta, por lo tanto esas las dejo como están, la y y la x. Lo que voy a reemplazar es lo que está en el otro color, diferente al negro. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría y menos y1. ¿Y cuánto vale y1? Si miramos en la parte de arriba, las componentes de P, y1 vale 2. Entonces me quedaría y menos 2 es igual. M, ¿quién es M? Pues M es el valor que había encontrado antes, que valía menos 2. Entonces voy a escribir aquí menos 2. La X baja y menos X1. X1 lo tenemos arriba, que vale
menos 1. Entonces aquí coloco menos 1. Siempre que vaya a reemplazar un número negativo, voy a colocar un paréntesis para después hacer las operaciones. Entonces hacemos operaciones. Y menos 2 es igual a menos 2 por x. Y primero ley de signos. Menos por menos más 1. Ahora, ¿cómo hacemos esta operación que está aquí? Tenemos que hacer ley distributiva. Entonces, ¿cómo hacemos la ley distributiva? El menos 2 lo multiplico por la x y lo multiplico por el más 1. Entonces, haciendo esas operaciones, en el lado izquierdo voy a mantener lo que está. Y menos 2 es igual a menos 2 por x menos 2x, menos 2 por 1 me quedaría menos 2. Y por último voy a despejar y. Entonces, ¿cómo despejo y? Me queda menos 2x menos 2 y este menos 2 pasaría al lado derecho como más 2. Entonces acá me quedaría más 2. Este menos 2 se cancela con más 2 y ya he obtenido la ecuación de la recta. Y me quedó igual a menos 2x. Entonces, por lo tanto, esta ecuación que nos quedó aquí, y igual menos 2x, será ya la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y igual menos 2x. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos hacer un gráfico para evidenciar que en verdad dicha recta pasa por esos dos puntos. Entonces, vamos a trazar el gráfico. ¿Mm? Entonces, para trazar el gráfico, recuerden que lo que nosotros hacemos, vamos a graficar y igual 2x. Para graficar la recta y igual 2x, que es la que nosotros encontramos, entonces hallamos dos puntos. ¿Mm? Por ejemplo, el punto de intersección con el eje Y. Entonces, ¿quién es el punto de intersección con el eje Y? Voy a escribirlo acá. Primer punto. Punto de intersección con eje Y. Entonces, el punto de intersección con el eje Y sería B, ¿no? La ecuación de la recta es Y igual mx más B. Es el término que no tiene X, sería este término. Pero en este caso no hay. Cuando no hay el número, significa que B es 0. Entonces el punto de intersección con el eje Y sería 0. Entonces aquí lo escribimos que el punto de intersección con el eje Y sería Y igual a B, que en nuestro caso es 0. ¿Por qué 0? Porque después de la X no hay ningún número. Si no, sería el número que aparecería después de la X. Entonces ya sabemos que en el plano cartesiano, si nosotros trazamos aquí entonces el plano cartesiano, la recta va a pasar por este punto,
por el punto cuando y vale 0. Es decir, que a ese se le llama el origen. Ahora, si yo quiero encontrar otro punto, pues si yo voy a encontrar el punto de corte con el eje X, también va a ser el origen, porque si nos damos cuenta aquí, ese punto también está sobre el eje X. Por lo tanto, no podría encontrar otro punto más con los puntos de intersección. Yo podría encontrar otro punto adicional. Entonces, ¿quién sería ese otro punto adicional? Dándole valores a X, una tabulación. Entonces, por ejemplo, si X vale 1, entonces reemplazo ese valor de X en la función, que es y igual 2X. Entonces me quedaría 2 multiplicado por X, que vale 1. Entonces el resultado me daría 2. Entonces voy a ubicar el punto 1,2. Entonces voy a suponer que aquí está la una unidad en X y acá estarían las 2 unidades en Y. Por lo tanto, el punto sería este. Este punto sería 1 en X y 2 en Y. Luego, la recta que pasa por esos dos puntos es entonces sería esta recta. Esta sería la ecuación de la recta. Y nosotros podemos observar que si los superponemos los puntos que nos dieron en el ejercicio, menos 1,2, entonces menos 1,2, ¿dónde está menos 1,2? Pues menos 1,2 estaría menos 1, perdón, menos 1 en X y menos 2 en Y. Estaría aquí. Este sería el punto P. Y el punto Q, que es 3, menos 6, perdón, 3, menos 6, ay, perdón, aquí cometí un error a la hora de transcribir, qué pena con ustedes, a la hora de transcribir la ecuación de la recta es y igual menos 2x y yo había puesto y igual a 2x, es menos 2x. Entonces al ser menos 2x, aquí este gráfico nos cambiaría la dirección. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y nos quedaría, aquí también va a cambiar, nos quedaría y igual a menos 2 por el valor de x que vale 1, entonces nos quedaría menos 2 por 1, menos 2. Entonces el punto sería 1, menos 2, 1 en x menos 2 en y. Entonces el punto nos quedaría acá. 1 en x menos 2 en y. Entonces la recta es esta. Esta sería la recta que pasa por dichos puntos. Y igual a menos 2x. Y entonces tenemos el punto 3, menos 6, que vamos a suponer que ese punto 3, menos 6 estaría por aquí. Y el otro punto que era un 3, menos 6, que es el punto Q,
y menos 1,2 que es el punto P. Entonces este sería el punto Q y menos 1,2, perdón, lo hice muy... y menos 1,2 que sería el punto P. ¿Mm? Igual, pues para graficar la recta, esto lo hago simplemente para comprobar que en verdad esa recta pasa por el punto P y el punto Q. Pero para graficarla, si a nosotros nos dan los dos puntos, no es necesario encontrar otros puntos más. Nos hubiese sido más fácil ubicando el punto P que es menos 1,2, el punto Q que es en la coordenada 3, menos 6 y trazar la recta que pasa por dichos puntos, es decir, donde está P, donde está Q acá y trazar la recta. No era necesario hacer el otro proceso. El otro proceso lo hice simplemente es para explicar que si yo encuentro los puntos de intersección con los ejes y grafico la recta, cuando grafique la recta, esa recta va a pasar por el punto P y el punto Q que nos habían dado inicialmente. ¿Mm? Haciendo, retomando lo anterior, entonces siempre que yo conozca dos puntos, puedo encontrar la ecuación de la recta. Primero encuentro la pendiente como y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y luego reemplazo en la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1 para encontrar la ecuación de la recta. Ahora, vamos a encontrar los puntos de intersección. Puntos de intersección entre dos rectas. Puntos de intersección entre dos rectas. Para los gráficos, para mostrarles voy a utilizar GeoGebra para no hacer el video tan extenso. Entonces, nosotros vamos a tener dos posibilidades cuando nosotros grafiquemos dos rectas en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades? Que si yo tengo aquí el plano cartesiano y grafico una recta, por ejemplo, que una recta tenga pendiente positiva, me dio una recta de esta forma, y la otra recta tiene pendiente, digamos, una pendiente negativa, y que esa pendiente negativa es de esta forma, perdón. Entonces, si yo grafico las dos rectas en el mismo plano, pues esas dos rectas podemos ver que se cortan en un único punto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quiénes son las coordenadas de ese punto? Es decir, ¿cuánto vale el X y cuánto vale el valor de Y? Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese momento, ¿no? La otra posibilidad es cuando las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, no se intersectan en ningún punto. Es decir, que no habría punto de intersección. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a considerar ahora dos rectas, pero ya que conocemos las ecuaciones. Entonces, entonces voy a llamar a la una recta, la voy a llamar L1. Sea L1 con la ecuación y igual a M1 x más B1. Esa es la ecuación de la una recta. Y la ecuación de la otra recta, que la otra recta la voy a llamar L2, tendrá como ecuación y igual m sub 2x más b sub 2. Entonces sean L1 y L2 dos rectas.
punto seguido. Para hallar el punto de intersección entre las dos rectas, se iguala las funciones. En este caso, las funciones lineales. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros, si queremos, sin importar si son rectas, son parábolas o son cualquier otro tipo de funciones, si nosotros queremos encontrar los puntos de intersección entre dos funciones, debemos igualar las funciones. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo voy a escribir aquí entre paréntesis, igualar el lado derecho. Igualar el lado derecho de las funciones. Entonces, esto es. Entonces, ¿cuál es el lado derecho? Por ejemplo, el lado derecho de la primera, de L1, sería esta parte que está aquí. M1x más B1. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar eso, M1x más B1, lo debo igualar con el lado derecho de la otra ecuación, de L2. El lado derecho de L2 es M2x más B2. Entonces lo igualamos a M2x más B2. Aquí no voy a hacer el procedimiento, simplemente lo voy a escribir qué es lo que debo hacer. Ahora, esta que está aquí me queda una ecuación lineal. Una ecuación lineal. ¿Qué tengo que hacer con esa ecuación lineal? Despejar x, hallar la solución. Entonces, al resolver la anterior ecuación lineal, se halla la componente y será la componente x, ¿no? La primera componente del punto de intersección. La componente x del punto de intersección. ¿Y cómo vamos a encontrar la segunda componente? La componente en y. Recuerden que el punto de intersección va a tener una componente en x que va a ser la solución de la ecuación lineal. Y para encontrar la componente en y del punto de intersección, lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor de x en cualquiera de las dos funciones. Entonces, la componente x del punto de intersección y para hallar la segunda componente, que la voy a llamar y, se reemplaza dicho valor, es decir, el valor de x que encontramos, en cualquiera de las dos funciones. En este caso de las dos rectas. De L1
o de L2. Es decir, si ya tengo el valor de X, me voy, por ejemplo, aquí a L1 y aquí en esta X reemplazo el valor. Y cuando reemplace el valor hago la operación y obtengo el valor de Y. O lo puedo hacer en L2, en cualquiera de las dos. Y como es punto de intersección, en cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo y con eso terminamos. Entonces, voy a proponer dos rectas y lo que vamos a hacer es encontrarle el punto de intersección entre las dos rectas. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta que lo voy a escribir aquí con otro color, una anotación. Si las pendientes son iguales de las dos rectas, si M1 es igual a M2, las pendientes de la recta son iguales, L1 y L2 son dos rectas paralelas. Son dos rectas paralelas y por lo tanto no tienen punto de intersección. Entonces no debemos hacer nada. Si las pendientes son iguales, entonces no hay necesidad de hacer ninguna operación. No van a tener puntos de intersección. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, para hallar el punto de intersección entre. Entonces voy a escribir, por ejemplo, la recta L1, que sea la recta y igual a 2x menos 1. Y la recta L2, que sea la recta y igual a menos x más 5. Entonces, ¿qué tengo que saber primero? Las pendientes. ¿Cuánto es M1? Pues M1 vale 2. ¿Y cuánto vale M2? Menos 1. Las pendientes de cada recta. Si esas pendientes son diferentes, sí va a tener punto de intersección. Y si son iguales, como lo escribí en la nota de arriba, son paralelas y por lo tanto no tienen punto de intersección. En este caso sí lo van a tener. Entonces, para hallar el punto de intersección entre esas dos rectas, lo que debemos hacer es igualar, ¿no? Igualar el lado derecho. Igualamos las dos ecuaciones. Esto es, entonces, si nosotros igualamos las dos ecuaciones, ¿qué nos queda? Entonces vamos a hacer las operaciones. El lado derecho de la primera ecuación, 2x menos 1. Y lo voy a igualar con el lado derecho de la otra ecuación, menos x más 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para resolver esta ecuación,
Esa es una ecuación lineal. Tengo que despejar x. Entonces, para despejar x, lo que voy a hacer es las x, lo que tenga x lo paso al lado izquierdo y lo que no tenga x lo paso al lado derecho. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene x? Pues esto que ya está en el lado izquierdo y esto que está en el lado derecho. Entonces, el menos x que está en el lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces me quedaría 2x y el menos x pasa al lado izquierdo como más x. Igual. Y en el lado derecho voy a dejar lo que no tenga x, que en este caso sería el 5 positivo que está en el lado derecho y aquí está este menos 1, que lo voy a pasar al lado derecho como más 1. Recuerden, siempre que pasan al otro lado de un igual, pasa con signo opuesto. Entonces acá me quedaría más 1. Y hacemos las operaciones. Entonces, operamos en el lado izquierdo. 2x más x me daría 3x. Y en el lado derecho, 5 más 1 me daría 6. Y por último, lo que vamos a hacer es despejar x. Entonces, despejando x nos quedaría el 3 que está multiplicando a la x pasaría al otro lado a dividir. Entonces, por lo tanto, el valor de x es igual, entonces ahí dividimos, 6 dividido entre 3 me da 2. Entonces ya tenemos que el valor de x es 2. Según lo que se escribió acá, si nosotros ya tenemos el valor de x, entonces para encontrar el valor de y, se reemplaza dicho valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera de las dos rectas. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces yo, como puedo reemplazar en cualquiera de las dos, elijo la que me quede más rápido para hacer operaciones. En este caso voy a elegir L2. El valor de x que vale 2 lo voy a reemplazar en menos x más 5. Y con eso encontramos el valor de y. Entonces, voy a escribir aquí, reemplazando en L2, que es y igual a menos x más 5, entonces, ¿qué nos queda? Obtenemos y miremos qué nos queda. Y es igual a menos x, pero x vale 2, menos 2, más 5. Y obtenemos entonces que y vale 3. El valor de y nos dio 3. Entonces, el valor de x nos dio 2 y el valor de y nos dio 3. ¿Qué concluimos? Concluimos que así el punto de intersección es, entonces va a ser la coordenada x2, y3. Entonces, ese sería el punto de intersección. Entonces, para hacerlo más rápido y para poder mirar que lo que hicimos está bien, entonces vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a graficar la recta y igual 2x menos 1 y la recta menos x más 5. Entonces, voy a graficar aquí la recta. Mm, 2x menos 1
que sería esa que está en color verde, y la recta menos x más 5. Menos x más 5, que es la que está en color azul. Y podemos observar que tienen un punto de intersección. Y si le doy clic ahí, el punto de intersección que dice intersecta es en la coordenada 2 en x, 3 en y, que es como nosotros lo habíamos encontrado, ¿no? De forma analítica. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer por el momento de una ecuación lineal. Una ecuación lineal es una recta. Debemos saber cómo graficar una recta. Si nos dan dos puntos, cómo encontrar la ecuación de una recta. Y si ya conocemos las ecuaciones de dos rectas, podemos encontrar el punto de intersección entre ellas.